Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Les pedí el favor de los 5 minutos para esperar que se vayan uniendo algunos de los participantes. Me presento, mi nombre es Ingrid Maroto. Para los que no me conocen, yo soy la gerente general de Grupo de Desarrolladores de Informática, GDI, para abreviado. Agradecemos su espacio tan valioso en este webinar, junto con nuestro fabricante Kaspersky, que nos va a dar esa información de mucho valor para ustedes. Les agradecemos nuevamente la participación y por favor cualquier consulta, duda que tengan, no dejen de escribirnos, no dejen de hacernos las consultas por medio del chat, que vamos a estar respondiendo a la brevedad. Y si no, pues de alguna u otra forma podemos responder a sus preguntas y consultas. Les presento a Raymond. Raymond es nuestro ingeniero preventa de Kaspersky, el quien nos va a dar la presentación. Nuevamente, muchísimas gracias y espero que sea de mucho valor para ustedes. Que tengan un buen día. Adelante, Raymond. Muy buenos días a todos. Un placer. Gracias, Ingrid, por la introducción. Haciendo honor al tiempo, arranquemos de inmediato. A ver, me confirman que se vea ya la imagen. Sí, señor. Sí, perfecto. Nada, arranquemos entonces. Nuevamente, muy buenos días. Ante todo, pues gracias por estar acá con nosotros en esta sesión. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y bastante clave pensando en instituciones públicas. Sin embargo, esto también aplica a una institución privada. Y es básicamente el cómo proteger la operación, la información y los servicios digitales frente a amenazas que cada día son más sofisticadas. En términos generales, sabemos que las instituciones de hoy en día se enfrentan a grandes retos. Y muy particularmente las instituciones públicas, que normalmente digamos que hay muchos procesos burocráticos para poder implementar diferentes soluciones. Entre estas podemos pensar en la digitalización de servicios, en el tema del manejo de datos sensibles, en el tema de lo que corresponde a la necesidad de garantizar una continuidad operativa como tal. Y pues, partiendo de ese contexto en general, la pregunta clave sería ¿estamos realmente protegidos frente a las amenazas digitales de la actualidad? Entonces, durante esta sesión vamos a tratar de explorar un poquito cómo, con una estrategia de ciberseguridad inteligente, podemos ayudarlos a responder este tipo de desafíos. Y muy importante, no solo pensando en ser reactivos ante incidentes, sino más bien siendo proactivos. Y con esto buscamos anticipar las acciones de los atacantes y también, pues, en gran medida reducir el impacto que esto pudiese traer a la operación diaria. Aquí veamos un poquito la agenda que tenemos acá preparada. A ver, aquí. Rápidamente la agenda, primero estaríamos hablando un poquito sobre lo que vendría siendo el enemigo invisible. Básicamente hablamos sobre esas amenazas que no siempre se ven, pero que tienen un impacto directo en las operaciones. También el costo que conllevaría una reacción tardía. Y más allá de ver este costo, veremos lo que vendría siendo la pirámide de anticipación que podemos lograr a través de Kaspersky, donde lo que buscamos es pasar de un enfoque totalmente reactivo a uno mucho más proactivo, donde buscamos anticiparnos a los eventos. Más allá de eso, revisaremos pues lo que vendría siendo ese camino hacia esa estabilidad, que básicamente vendría siendo el proceso a seguir, donde busquemos construir un entorno cada vez más seguro y resiliente en el tiempo. De manera general, la ciberseguridad yo siempre la comparo como una pila de bloques de Lego, donde realmente uno pone un primer bloque
y debe hacer o asegurarse que ese primer bloque esté lo suficientemente fuerte y estable para lograr poner un segundo. Entonces, al final del camino, esto hace mucho énfasis con el tema de resiliente. Buscamos básicamente que en el tiempo, cada día, las instituciones, las organizaciones, se vuelvan más capaces, uno, de enfrentarse o estar preparado ante amenazas de la actualidad, que son muchísimas. Hago aquí un énfasis en el tema pandemia. La pandemia empujó a que muchas empresas en el mundo pasaran de un entorno completamente presencial a un entorno híbrido o incluso completamente en remoto. Y esto al final del camino se traduce pues en más brechas de seguridad, que como siempre digo, las brechas van a existir siempre y si nosotros no le ponemos atención y cuidado a estas, hay alguien allá afuera que sí lo hace, en este caso los atacantes. Y pues al final cerraremos o trataremos pues de llegar a una conclusión en cuanto a qué soluciones vendrían siendo las recomendadas para lograr esta transición. Entonces vayamos con el primer issue. Cuando hablamos del enemigo escúchame, el enemigo invisible, ¿a qué nos referimos? Como les mencionaba antes, a amenazas que muchas veces no se ven de manera inmediata. ¿A qué tipo de amenazas vendrían siendo estas? Pensemos en accesos que no son detectados, pensemos en algún tipo de movimiento dentro de la red, pensemos en que algún usuario quede comprometido y que pase desapercibido más allá de todo. En otras palabras, hablamos de ataques que no generan una alerta clara en el momento, sino que llevan su evolución poco a poco de una manera silenciosa. Y pues el problema principal aquí es que las organizaciones se enteran realmente de este enemigo es cuando sufren el impacto. Y ya en el momento en el que sufren el impacto, ya no es un tema de que, qué voy a hacer o cómo pasó esto, no. En ese punto es importante entender que el ataque, que el atacante lleva ya varias semanas, incluso hasta meses, dentro de la organización, pero siendo invisible. ¿A qué puede llevarse esto? Puede llevar al tema de pérdidas de información, podemos sufrir temas como interrupción de algún tipo de servicio, y pues algo que parece tonto, pero realmente es muy importante, es lo que es el daño reputacional. Básicamente, si una institución de alta alcurnia o muy sonada en los medios, por decirlo de cierta manera, sale a la luz pública que sufrió algún tipo de estos ataques, vamos, los dejan mal vistos. Y pues aquí es donde buscamos evitar esto. Y aquí es donde precisamente entra el segundo punto de ese título que vemos ahí, la parte del costo de reaccionar, de esa reacción tardía. Se traduce realmente en que siempre reaccionar tarde, siempre es más caro. Eso se traduce en más tiempo de recuperación, más recursos y muchas veces en afectar al usuario final, que ciertamente las instituciones en general se deben a sus clientes finales, como todo en el mundo realmente. Entonces, al final del camino, no buscamos cómo reaccionar de una mejor manera. Al contrario, lo que buscamos es ser capaces de detectar y anticiparnos al ataque. Y pues para entender ese problema, de repente aquí lo más importante es entender cómo se desarrolla un ataque dirigido en la práctica. Pensemos en un típico ransomware, esa palabrita que todo el mundo le tiene miedo. Y esto es clave aquí entender el hecho de que los ataques normalmente no ocurren de una forma inmediata, sino que tienen diferentes capas. El inicio del ataque, básicamente todo comienza pues con lo que se llama ese acceso inicial por parte del malhechor. Esto puede ser algo tan simple como un correo de phishing, como el tema de credenciales comprometidas, incluso la explotación de algún tipo de vulnerabilidad existente. Aquí hago énfasis nuevamente en el tema pandemia. El hecho de que ya la gente o las instituciones en general hayan montado o puesto en práctica un escenario de labor en formato híbrido, de nuevo, si antes estábamos protegidos por estar bajo las mismas cuatro paredes en una institución física, hoy en día dependemos de que cada quien tenga en sus residencias, por ejemplo, o en el café donde se sienten a trabajar, que normalmente
son o tienen la protección mínima necesaria para operar. Entonces, aquí es donde necesitamos pues, ser un poquito más proactivos y fortalecer las infraestructuras en términos generales. Ejemplos de cómo podemos, más bien de cómo inicia este ataque o este acceso inicial, más allá de lo del correo de phishing o las credenciales comprometidas. Pensemos en un triste documento que se descarga o algo más simple, algo que básicamente todos los días hoy por hoy hacemos. Acceder a cierto sitio de internet donde existe algún servicio que está expuesto y el mismo no está protegido. Aquí lo triste es que muchas veces pasamos desapercibidos y lo que sucede es que el atacante logra acceder. Pues en el segundo punto, o digamos que la segunda fase, entra lo que se conoce como la preparación y el control. Aquí básicamente lo que vemos que el atacante no se deja ver de inmediato. Al contrario, sigue atacando, sigue operando de manera invisible, por decirlo de cierta manera. Y lo que hace básicamente es preparar su entorno. Prepara el entorno donde se está moviendo, buscando establecer canales de control, busca acceder a sistemas de mayor privilegio. Y esto se traduce pues en un movimiento interno dentro de la red. Movimiento lateral, buscando encontrar algún otro dispositivo disponible, el tema de escalamiento de privilegios. Esto, si pensamos en soluciones de tipo de identidades, hagamos el énfasis en la identidad de un usuario regular. Digamos que el usuario regular es el que llega normalmente a su oficina, enciende su computador, accede con sus credenciales y comienza a trabajar en una hoja de Excel, por poner un ejemplo. Versus un usuario, digamos que del equipo de IT, que normalmente cuenta con accesos un poco más privilegiados, más allá de contar con un usuario administrador general o principal, o un admin que tiene derecho a todo, un administrador de tipo root, por decirlo, que pueda acceder al computador de ese usuario tradicional o típico. Más allá de ese acceso, ese equipo de IT también muy probablemente tiene acceso a cosas un poquito más sensitivas, como por ejemplo algún tipo de servidores críticos dentro de la institución. Al final del camino, esto es el escalamiento de privilegios. Pues yo accedo o logro descifrar o logro adquirir el acceso por un usuario tradicional y comienzo a buscar ese escalamiento para buscar más control. Al final del camino, esto sigue siendo una etapa donde el atacante se mantiene invisible ante la organización. Ya finalmente aparece ese impacto que es donde el atacante básicamente ejecuta el objetivo. Objetivos varios, extracción de información sensible, eso es tan delicado. Pensemos en un escenario de una institución de salud que llegue y pierda la información de sus pacientes, el cuadro clínico que maneja el paciente A y el paciente B, y los intercambie, vamos, eso es algo muy delicado pues, y ahí es donde la extracción de información es bastante sensible. ¿Qué más hacen o qué les gusta hacer? Que es típico, la eliminación de los respaldos. Una práctica común de todas las instituciones es tener respaldos. Llámese en el sabor que que deseen implementar, en discos, en unidades de cinta, en nube, en un sitio de disaster recovery. Pero el problema que veo mucho y muy seguido es la falta de pruebas sobre estos backups. Normalmente la gente estila hacer backups, digamos que, ¿cómo se llama? Incrementales diarios y uno completo al final de la semana. Digamos que lo ideal sería que en algún momento se pruebe ese backup que se carga. Y la práctica tradicional es no probar. Y eso es una recomendación que hago a todo cliente. Tienes backups, generas backups, que es una práctica correcta, pruébalo. Determina cada cierto tiempo hacer pruebas sobre esto. ¿Qué más hace el atacante o qué otras cosas pudiese hacer? Cifrar datos. Aquí es lo típico, el típico accionar de un ransomware. Cifrar datos. Y pues aquí es importante entender pues que en el momento que el atacante está en esta etapa, el ataque no se dio de la noche a la mañana, no, al contrario, como les mencionaba antes. Es un ataque que normalmente lleva semanas, incluso hasta meses, siendo una evolución, manteniendo una evolución dentro
de la institución o dentro de la organización. Entonces, al final del camino, más que pensar que es un evento puntual, es importante entender que el ataque es un proceso complejo y completo que normalmente se desarrolla silenciosamente. Hoy estamos aquí conversando y nadie sabe si en estos momentos dentro de la organización, dentro de la infraestructura a la cual ustedes se conectan normalmente, diariamente, pudiese ser, ¿cómo se llama? Pudiese estar siendo atacado en este momento. Y pues lo triste es que normalmente reaccionamos al final y es lo que buscamos evitar. Estamos tratando de evitar el peor escenario, que es ser reactivos. Debemos entender el hecho de que hoy en día debemos dejar de ser reactivos y empezar a ser más proactivos. Ahora bien, no todos los ataques buscan cifrar información inmediatamente. Digamos que hay diferentes sabores de ataques. Hoy, por ejemplo, uno de los que es muy utilizado es el uso de malware de tipo InfoStellar. Básicamente, el inicio de dicho tipo de ataque comienza con un malware que al final del camino logra infectar un dispositivo de un usuario. Y esto puede ocurrir de una manera muy simple o sencilla. Como mencionaba algo que es común hacer, descargar un archivo. Más allá, descargar un software que pareciera ser legítimo y el mismo resulta ser que trae un malware asociado. Y algo más simple o más típico, una página web comprometida, que realmente no le estamos prestando atención o no le estamos dando el seguimiento que esperaríamos darle para evitar, pudiese ser también un posible escenario por el cual entra el atacante, se instala pues este tipo de malware. Y aquí una de las cosas muy importantes a recalcar pues es que en la mayoría de los casos el usuario no se da cuenta. Normalmente descargas un archivo y el archivo se descarga y listo, no pasa nada. A menos que cuentes con algún tipo de aplicativo dentro del computador que digamos que hace un análisis general, básico de esos archivos, pasa desapercibido completamente. En una segunda parte entra lo que vendría siendo esa recolección silenciosa de información. Una vez dentro del dispositivo en el cual el atacante, el malware, entró, empieza a hacer un trabajo principal, que básicamente es la recolección de data. Llámese credenciales, llámese datos de autenticación, entre otros. Y esto es importante porque normalmente incluye información de servicios que normalmente se usan diariamente. Correo, aplicaciones empresariales, temas de redes sociales, alguna plataforma en nube. Y de nuevo, mientras todo esto sucede, uno como usuario final sigue trabajando como si nada estuviera pasando. Y es lo que sucede normalmente. No tenemos esa malicia de pensar de que ese correo que yo abrí hace 5 minutos tenía algo malicioso o ese archivo PDF que descargué tenía algo malicioso. Ese no es el común pensamiento del usuario. El pensamiento del usuario normalmente es, nada, esto es lo usual, este es el día a día y voy bien. Lo que pasa es que probablemente pudiese darse el escenario donde no es así. Finalmente aparece lo que es la exposición y ese uso criminal, por decirlo de cierta manera, donde una vez recolectada dicha información, esos datos que son capturados, no se queda ahí, no se queda en la parte de que los capturé, de que los robé. No, viene la parte esa donde son o pudiesen llegar a ser publicados o vendidos en sitios oscuros. Y esto es algo bastante crítico, ya que esos credenciales pudiesen llegar a ser utilizados posteriormente para un acceso legítimo dentro de la organización. Y lo curioso es que no levanta sospechas. Y no levanta sospechas porque no se entiende como si fuese algo malicioso. Es un acceso típico de mi persona, usuario diario de la plataforma, a través de mis credenciales. Y pudiese llegar a ser un atacante en ese escenario. Al final del camino, pues lo que busca Kaspersky con todo esto, o dónde está el foco, hay ciertas soluciones como el Kaspersky Digital Footprint Intelligence,
Básicamente es una solución, una herramienta que permite pues identificar cuando estas credenciales son filtradas. Y lo que busca pues es una generación de alertas con el objeto de entender que hay un problema y frenarlo antes de que exista un daño mayor. Pensemos en la pirámide de la anticipación inteligente, importante aquí esa palabrita. Aquí nos referimos básicamente a un cambio de enfoque en términos de ciberseguridad, donde normalmente se opera en la parte baja de la pirámide, es decir, donde normalmente el accionar debe ser reaccionar cuando el ataque ocurre. Y lo que debemos de hacer es cambiar esa perspectiva. Debemos pensar en no pararnos en la base de la pirámide, sino en la cúspide, donde lo que buscamos es detectar antes y mucho más allá, lograr esa anticipación del ataque, eh, evitando pues que se genere ese impacto del que hablábamos. Eso básicamente que se logra o que se busca con esto, buscamos integrar visibilidad, buscamos generar una inteligencia de amenazas y pues mucho más allá de esto buscamos ser nuevamente más proactivos y predictivos y menos reactivos. Damos la pirámide de la inteligencia, como les mencionaba. El nivel bajo, la sección de más abajo, básicamente es la base y pues lo que encontramos en esa sección o en ese nivel son esas amenazas comunes. ¿Qué vendría siendo una amenaza común? Malware básicos, virus tradicionales, amenazas masivas que normalmente afectan a muchas organizaciones. Y pues aquí lo que normalmente sucede es que se utilizan productos anti-malwares o antivirus. Eso, como dije antes, es algo que normalmente hoy toda institución implementa dentro de sus diferentes endpoints. Como mínimo, eso. Sin embargo, con la evolución en términos generales de la tecnología, tenemos que entender que la tecnología evoluciona tanto como positivamente como algo negativo. Y esto me refiero a que los atacantes no se quedan atrás. Y pues al final del camino, soluciones de tipo anti-malware o antivirus no terminan de ser suficientes. Normalmente un anti-malware, un antivirus te funciona para erradicar algo puntual que está pasando en tu endpoint. Sin embargo, se queda corto. Se queda corto puesto que se pudiesen dar ataques mucho más avanzados y ahí es donde tenemos que ponerle el cascabel al gato, como quien dice. Ya lo que vendría siendo el nivel medio, aquí hablamos de ya amenazas evasivas, donde lo que buscamos o lo que se ve acá son amenazas de un nivel mucho más complejo. Ya hablamos de ataques pues, que logran pasar a ser desapercibidos por completo, como lo que conversábamos hace un rato. Aquí vemos temas de movimientos laterales, temas de robo de credenciales, como también malwares como el Stealers que mencionaba. Y pues ya en este punto no basta con la parte o con la sección o la palabrita esta de prevención o de prevenir. Nuevamente, aquí debemos ser un poco más proactivos. Y con esto me refiero a que debemos buscar tener la capacidad de detectar y más allá de detectar, de responder rápidamente. Y aquí Kaspersky aparece con soluciones como lo son Endpoint Detection and Response, que es EDR, y el XDR, que es el Extended Detection and Response. Luego podemos ver lo que son las amenazas avanzadas, ya en el nivel alto. Aquí es donde vemos esas amenazas que son ya ataques dirigidos, que son un poco más sofisticados, que incluso muchas veces son diseñadas específicamente para una organización o un sector en general. Y normalmente ese tipo de amenazas con la tecnología típica, por decirlo de cierta manera, no es suficiente. No es suficiente. Y lo que buscamos acá es que tenemos que implementar pues, soluciones un poco más expertas, soluciones que se aprovechen o se potencien más que todo en el uso de inteligencia de amenaza, que sean capaces o que tengan una capacidad de análisis mucho más avanzada y por supuesto de una respuesta también mucho más precisa.
En resumidas cuentas, ¿qué buscamos? En la base, el uso de productos de anti-malware. Aquí lo que vemos es una protección básica. Ya en el medio vemos lo que es una detección y respuesta, donde vemos soluciones de tipo EDR y XDR. Y pues por último, ya en la cima, donde pensamos en utilizar o el uso de soluciones expertas, aquí nos centramos en el tema de inteligencia y en el tema de anticipación. Entonces, aquí es importante entender pues que la seguridad no es una sola capa, como hemos podido ver, sino que se trata de una estrategia escalonada. Y aquí nuevamente hago énfasis en el tema de los bloques de Lego. Tú pones un primer escalón y tienes que asegurarte que ese primer escalón esté seguro, sea firme y vas al segundo. Entonces, de nuevo, el objetivo no es quedarse en lo más simple, en lo que es básico, sino que poco a poco ir avanzando hacia niveles donde podamos ser más proactivos. Es decir, ver antes, entender mejor y, por supuesto, buscar actuar antes de que tengamos ese impacto. Ya cuando hablamos del camino hacia la estabilidad, nos referimos a cómo lograr que una organización pueda pasar de ese entorno reactivo a uno que sea más estable, que sea controlado, que sea predecible en términos de ciberseguridad. Hoy en día es bastante común que las instituciones operen en un estado de incertidumbre. Y con esto me refiero a que no saben si ya están comprometidas, no saben realmente dónde está el riesgo y pues lo que buscamos nosotros es cambiar ese estatus. Y esto lo vamos a lograr a través de 3 claves o 3 puntos importantes, que vendría siendo la visibilidad completa. Con esto buscamos entender qué ocurre en cada segmento de la infraestructura que manejamos. Buscamos también como segundo pilar lo que vendría siendo esa capacidad de detección y una respuesta rápida. Y pues finalmente buscar cómo anticiparnos a esas amenazas cada día más inteligentes. Entonces, ¿cómo logra esto Kaspersky? Básicamente lo hacen de una manera progresiva. Siempre tenemos que empezar de lo más simple y poco a poco ir evolucionando. Por eso al final del camino aquí también hace mucho énfasis la palabra resiliencia. Aquí debemos ir poco a poco siendo más capaces de prepararnos cada día mejor ante las amenazas del día a día. Entonces, a nivel básico, buscamos esa protección de los puntos básicos, valga la redundancia, pero con prevención. Más allá de eso, buscamos esa incorporación de lo que vendría siendo esa detección y respuesta, el famoso EDR y XDR. Y al final, agregamos un concepto que les mencionaba que me parecía importante, la parte de inteligencia. Y para ponerle la cerecita al pastel, la parte de servicios expertos. Kaspersky básicamente tiene 3 pilares importantes: tecnología, conocimiento y experiencia. Se dice que en tecnología lo que buscamos es dotar a esos expertos internos de las herramientas y capacidades necesarias para detectar y responder ante las amenazas cibernéticas. En resumen, tecnologías hablamos de herramientas avanzadas para detección y respuestas. A nivel de conocimiento, hablamos de que debemos mantenernos al tanto de las amenazas en constante evolución. Como les mencionaba, en el mundo digital en el que vivimos hoy en día, resulta ser que lo que hoy es nuevo, mañana es viejo. Y pues lo que debemos hacer o lo que busca a través del conocimiento es pues esa mejora continua de las habilidades del equipo para gestionar esos incidentes de una manera muy eficaz y buscando siempre la concienciación sobre la seguridad. En resumidas cuentas, buscamos aquí implementar la inteligencia de amenazas, la capacitación y, muy importante, el awareness. En el término experiencia, buscamos ese apoyo pues, en los expertos para realizar evaluaciones, dar respuestas inmediatas y pues obtener una orientación estratégica, siempre pensando en la mejoría continua. Es importante aquí recalcar el hecho de que estos pilares, ellos funcionan de una manera integrada y no podemos decir tengo el uno y no tengo el otro. Al contrario, debemos procurar tenerlos todos y trabajar de una manera equilibrada entre ellos. Aquí esta diapositiva ya resulta un poquito más interesante. Resulta de cómo Kaspersky hoy en día trabaja para los entornos IT. Básicamente se resumen los 3 pilares que conversábamos antes. Tecnología, que corresponde al recuadro verde, el azul, que corresponde al recuadro de conocimiento,
Y experiencia, pues que en este caso es el morado. Aquí vamos a ver pues cómo se da una defensa en capas que va desde una protección básica de esos activos de manera individual hasta lograr una gestión centralizada e inteligente en todo lo que corresponde a la seguridad de la corporación. De nuevo, aquí haciendo una combinación entre la tecnología, las personas y los procesos. Aquí importante es entender el hecho de que no buscamos apalancarnos en productos aislados. Al contrario, lo que buscamos es crear e ir fortaleciendo un ecosistema de ciberseguridad para organizaciones de hoy en día. Ese primer pilar, la tecnología, que es el recuadro verde. Aquí básicamente se responde a esa pregunta que dice ¿qué protegemos y cómo lo protegemos? Lo que buscamos acá es que se organice por activos de TI y, muy importante, por el nivel de madurez en cuanto a términos de ciberseguridad o seguridad se tenga. Por ejemplo, vemos los endpoints. Los endpoints incluye todo lo que tenga que ver con estaciones de trabajo, temas de laptops, servidores, dispositivos básicamente desde los cuales los usuarios operan día a día. Normalmente es el estándar como el punto de entrada más común para los diferentes ataques. Como segundo elemento tenemos lo que son las redes. Aquí básicamente hablamos del tráfico que se da, hablamos de lo que se puede ver a nivel de servidores de correo, todo lo que corresponde a las comunicaciones internas y externas. Aquí uno de los elementos que brillan, por decirlo de cierta manera, son los ataques avanzados. Lo que se corresponde, lo que se conoce como esos movimientos laterales, y muy importante, esos ataques que pasan siendo muy sigilosos durante su desarrollo. Ya por último, tenemos lo que son las cargas de trabajo, los workloads, que básicamente aquí se incluyen elementos muy específicos como todos los entornos de cloud, todos los entornos híbridos, todo lo que corresponde a máquinas virtuales, todo lo que tiene que ver con contenedores, Kubernetes. Esto ya es algo que quizás no aplica en toda organización, pero es importante tenerlo siempre en mente porque digamos que es el futuro y es el entorno hacia donde nos estamos moviendo. Al final del camino es entender el hecho de que ya la seguridad ya no es única y exclusivamente un tema del perímetro, sino que debemos de pensar en los entornos distribuidos y dinámicos. Los niveles de protección que se muestran acá, avanzamos nuevamente partiendo del hecho de la madurez de ciberseguridad. Aquí podemos pensar en lo que es la protección esencial de activos, donde buscamos esa prevención sólida y confiable, lo cual es ideal para organizaciones que buscan una cobertura básica, pero robusta. Herramientas como Kaspersky Next EDR Foundations para los endpoints es una opción. El Kaspersky Mail Security, básicamente utilizado pues para la solución de correo. El Kaspersky Hybrid Cloud Security, que básicamente se utiliza pues para las cargas de trabajo. Aquí importante es entender que debemos proteger lo fundamental, es decir, bloquear malwares, ransomwares, amenazas conocidas, nuevamente, siempre buscando que esto se dé antes de que impacten el negocio. Ya cuando pensamos en la seguridad avanzada en activos, aquí aparece ya lo que corresponde a la detección y respuesta avanzada, EDR. Aquí, ¿qué ganamos? Ganamos una mayor visibilidad, ganamos un análisis de comportamiento más profundo, hablamos de pues, la investigación a nivel forense de incidentes. Aquí las soluciones estrella pudiesen ser Kaspersky Next EDR Expert, el Kaspersky Anti-Target Attack, que es el famoso KATA, como también el Kaspersky Cloud Workload Security. Aquí lo que buscamos es no solamente prevenir, sino también buscamos detectar esos ataques sofisticados que hoy en día son capaces de evadir esos controles tradicionales. Y ya lo que se vendría haciendo, lo que se conoce como esa defensa integral en todo lo que corresponde a los activos y a todo lo que corresponde a la operación de seguridad optimizada, aquí aparece nuestro famoso XDR, que es el Extended Detection and Response. Aquí ocurre algo bastante crítico y es que lo que se busca en esta solución es la correlación de eventos
de eventos que se dan en los diferentes verticales. Es decir, eventos que se pueden dar a nivel de los endpoints, eventos que se pudiesen estar dando a nivel de redes, eventos que se pudiesen estar dando a nivel de las cargas de trabajo y otros más. ¿Qué pasa aquí? Se elimina esa visión fragmentada. En vez de trabajarlo por silos, lo que buscamos es trabajarlo bajo una plataforma unificada. Y pues aquí se apoya en el Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Aquí básicamente el XDR nos va a permitir ver un ataque completo y no eventos aislados. Esto es interesante porque logramos entender la cadena del ataque y podemos llegar a reaccionar de una manera más rápida y eficiente. Aquí es donde la seguridad ya no es algo aislado y se vuelve centralizada. Más allá de centralizada, se vuelve orquestada y en términos generales, mucho más eficiente. Ya si pensamos en las soluciones dirigidas, aquí vemos pues que son soluciones específicas para necesidades puntuales, donde podemos pensar en la protección de correos, podemos pensar en lo que vendría siendo seguridad industrial, todo lo que tenga que ver con protección antifraude, eh, todo lo que son plataformas especializadas en general. El core de seguridad en términos generales, Kaspersky busca cubrirlos pensando en escenarios concretos, siempre buscando esa adopción de manera natural de las opciones a nivel de portafolio que hoy por hoy podemos ofrecer. Y esto buscamos que se traduzca en un término de flexibilidad, de ajuste, quizás sería la palabra o la frase, al entorno de la organización. Ya como ese segundo pilar, pues tenemos el segmento azul, que corresponde al pilar del conocimiento. Aquí que se responde, o una pregunta que se busca responder aquí es, ¿cómo nos mantenemos informados? Y mucho más allá de informados, preparados para las situaciones que pudiesen darse. Ahí podemos pensar en lo que vendría siendo esa generación de conciencia. Aquí aparecen las soluciones del Security Awareness, donde lo que buscamos es esa capacitación para los usuarios finales, donde es importante entender que no solamente debemos proteger nuestros equipos a nivel de la implementación de diferentes tecnologías, sino que debemos entender que debemos de fortalecer esa primera línea de defensa, la cual normalmente es el eslabón más débil de toda la cadena, y me refiero al famoso error capa 8, es decir, lo que hay entre el computador y la silla, nosotros mismos, el ser humano. Ese elemento hay que capacitar. Y pues a través de las soluciones de Kaspersky Security Awareness buscamos ese objetivo. Por otro lado tenemos la inteligencia de amenazas. Aquí aparecen soluciones como el Kaspersky Threat Intelligence, que básicamente tenemos aquí un análisis global a nivel de las campañas, actores, tácticas que se dan a nivel de ciberseguridad. Aquí, por ejemplo, nos mezclamos mucho con las tácticas y técnicas de Mitre, y pues buscamos con este tipo de prácticas lograr anticiparnos, buscar ajustes en las defensas cuando lo sean necesarias y pues muy importante tomar esas decisiones basadas en una información real, evitando pues esos falsos positivos. Por último tenemos la parte de los entrenamientos expertos, donde la solución de Kaspersky Cybersecurity Training entran a relucir en la palestra, donde aquí buscamos analistas de tipo SOC. Esto es algo interesante. Los equipos de Blue Team, respuestas a incidentes. Aquí es importante entender que no buscamos única y exclusivamente proteger, sino que buscamos transferir conocimientos al equipo pues, para fortalecer el accionar ante incidentes. Ya por último tenemos ese tercer pilar, la experiencia, que es el rosado. Aquí buscamos o necesitamos entender quién ayuda cuando la tecnología y el camino no son suficientes. Muchas veces las instituciones, en la medida de lo posible, se capacitan, pero vamos, puede llegar a darse el escenario o el caso donde la capacitación se queda hasta cierto punto, y eso es natural y entendible. Y aquí es donde aparecen esos servicios como el assessment, que es la evaluación de seguridad.
Aquí buscamos aplicar pues pruebas de postura, el tema de identificación de brechas. Más allá de esto, tenemos también lo que vendría siendo la seguridad administrada, que aquí aparece nuestra solución de MDR, Managed Detection and Response. Básicamente aquí es interesante que mencionaba hace un rato el tema del SOC, un Security Operations Center, propio. Y muchas instituciones no cuentan con un SOC propio. Y pues esta solución lo que permite es dar esa solución, eso como servicio, o en el caso de que sí mantuviesen un SOC propio, digamos que buscamos hacerlo más eficiente complementándolo. Por ejemplo, de repente una institución mantiene un SOC, pero ese SOC opera de lunes a viernes de 6 a 6. Con un SOC o con una solución MDR, lo que pudiésemos lograr es cubrir esos espacios que dejan en blanco. Es decir, 6 de la tarde a 6 de la mañana, de lunes a viernes, y los fines de semana 24 horas, básicamente. Por otro lado, tenemos lo que son las respuestas a incidentes. Aquí vemos servicios críticos. Por ejemplo, cuando el ataque ya ocurrió. Aquí es lo que buscamos siempre evitar. El hecho de entender cuando es necesario una contención, una erradicación y mucho más allá, una recuperación del escenario. Por el otro lado, tenemos las consultorías, los servicios profesionales que buscan pues, ayudar a diseñar, optimizar, madurar en general. Básicamente es acompañarlos antes, durante y después de los incidentes. Y creo que, me pasé a la siguiente ya. Sí, en efecto. Vamos a ver si me faltaba algo de lado acá. Creo que no. Servicios profesionales, evaluación de compromiso. Bueno, sí. Importante aquí recalcar el hecho, pues, de que en términos generales Kaspersky no es una solución o no es un fabricante, más bien, de antivirus, como normalmente se tiende a pensar. Aquí el mensaje es que se comprenda que buscamos ser un socio estratégico a nivel de ciberseguridad, donde buscamos ofrecer tecnología avanzada, buscamos ofertar una inteligencia global y, mucho más importante, ofrecer una experiencia práctica para proteger, en este caso muy específico que estamos viendo en esta pantalla, entornos de IT modernos, donde normalmente pueden llegar a ser complejos y, más allá de ser complejos, pueden llegar a tener una constante evolución. Pero no, la película no termina ahí. Veamos ahora cómo Kaspersky, se comporta pues, para entornos OT. Aquí, importante entender pues, que en IT protegemos información y servicios digitales. ¿Qué buscamos hacer en OT? Básicamente proteger procesos físicos, procesos de producción, temas en seguridad humana, temas de una operación continua. Y pues es importante entender el hecho de que el impacto deja de ser exclusivamente económico y pudiésemos llegar a presenciar un impacto ya tipo operacional e inclusive pudiese llegar a ser una afectación de tipo física. Entonces veamos cómo desde un enfoque integral lo llevamos al área industrial, siempre respetando pues esas limitaciones o protocolos que se mantienen en un entorno de esto. Nuevamente tenemos los tres pilares: tecnología, conocimiento y experiencia, siendo nuevamente los mismos colores. Tecnología pues es el cuadrante verde, que es el primer pilar. Y aquí buscamos entender cómo logramos proteger ese entorno industrial, pero sin afectar la operación. Es importante entender pues que en cuanto a esa defensa integral y operaciones de seguridad optimizada, lo que buscamos es la utilización de XDR industrial, plus el KICS, que es el Kaspersky Industrial Cybersecurity. Básicamente este es el corazón de esta solución. ¿Por qué se hace clave? Porque está diseñado pues específicamente para entornos industriales. Es decir, no busca interferir
con procesos críticos. Al contrario, entiende esos protocolos OT, protocolos como Modbus, DNP3, OPC, entre otros. ¿Qué capacidades importantes se muestran acá? Esa gestión avanzada de activos, esa detección y prevención a nivel de todo el sistema, esa auditoría en seguridad. Por ejemplo, la auditoría es fundamental para lo que tenga que ver con el cumplimiento, con ese análisis forense posterior en caso de darse alguna situación. Por el lado de la gestión avanzada, importante entender los dispositivos existentes, entender los firmware que tienen estos dispositivos, entender las funciones que cumplen estos dispositivos. Y a nivel pues de la detección y prevención, entender cuando hay comportamientos anómalos, entender cuando hay algún tipo de accionar fuera de lo esperado, entender cuando se dan cambios que no están autorizados. El panorama en general es no bloquear, sino inicialmente visibilizar. Y esto es importante entenderlo ya que no se puede proteger lo que no se conoce. Ya cuando vemos el segmento de la seguridad avanzada en activos, aquí ya pensamos en qué elementos se protegen. Y pensemos en elementos como endpoints de escala, endpoints industriales. Aquí hablamos, por ejemplo, servidores de SCADA, hablamos de estaciones de ingeniería, donde el Kaspersky Industrial, perdón, el Kaspersky Endpoint Security for Industrial Cybersecurity entra en su función, donde lo que busca es trabajar sobre esos sistemas que están obsoletos, pero que son críticos. Y pues al final del camino necesitamos presentar una solución que sea compatible y muy importante, que no sea intrusiva. Cuando pensamos en los dispositivos de red, aquí pensemos en cosas como switches industriales, dispositivos intermedios de tipo OT, pensemos en los firewalls OT, donde nuestra solución del Network Security for Industrial Cybersecurity hace su aparición, buscando nuevamente pues detectar esas comunicaciones que son anómalas, ese movimiento lateral no permitido, esos accesos no autorizados. Y ya por último, pues en la parte de los controladores de IoT, aquí hablamos de herramientas o soluciones de tipo PLC, RTU, que quizás nuevamente son términos o factores muy industriales. Cuando pensamos en las soluciones especializadas, aquí vemos soluciones como ¿cómo es? Kaspersky Industrial Cybersecurity for Networks. Hay una también que es para nodos. Está también el Kaspersky Time Client, el Kaspersky Embedded Solutions. Básicamente, interesante entender el hecho de que tenemos quizás un sabor para cada tipo de industria. Y pues buscamos en términos generales adaptar la seguridad a la manufactura que se dé. Sea de tipo de energía, sea de tipo de petróleo, sea de tipo de transporte, sea de tipo de utilidades. Al final del camino buscamos trabajar y mejorar la madurez a nivel industrial. De nuevo, aquí con un enfoque totalmente OT, poniéndonos, como quien dice, de lado de lo que es el enfoque IT, que era lo que veíamos en la diapositiva anterior. Ya cuando pensamos en las soluciones en el segundo pilar, perdón, hablamos entonces del conocimiento, que es el recuadro azul. Aquí importante entender pues que la ciberseguridad industrial va a ser tan fuerte como el usuario que la maneja o administra. Aquí pensemos en esa generación de conciencia, donde buscamos pues capacitar a los operadores, los ingenieros, al personal de la planta. Nuevamente, cuando pensamos en un ambiente OT, un error humano puede llegar a parar la producción o la operación de una planta por completo. Y lo que necesitamos hacer es evitar ese tipo de situaciones. Si pensamos en la inteligencia de amenazas, aquí nuevamente aparece nuestra solución de Threat Intelligence, que básicamente busca la comprensión pues, de los ataques que se pudiesen dar en contra de infraestructuras críticas. Importante pues conocer las amenazas que son específicas por industria y entender el hecho de que no estamos pensando o conversando acerca de ataques teóricos,
sino hablamos pues de incidentes reales en plantas reales. Por último, ese entrenamiento de experto con el Kaspersky ICS CERT Training, que básicamente lo que se emula aquí o el entorno en el cual se opera es esas prácticas, a respuesta ante incidentes de tipo OT. Importante el hecho de siempre sin poner en riesgo al personal. Ya por último, el pilar de la experiencia. Aquí es importante entender qué pasa cuando ya se necesita una ayuda especializada dentro del concepto de OT. Aquí tenemos que pensar en esa evaluación de seguridad, donde la solución de Kaspersky ICS Security Assessment básicamente lo que busca es identificar esas brechas operativas y de seguridad. Es decir, buscamos proteger, pero siempre entendiendo el riesgo que se tiene. Importante entenderla en cuanto a la seguridad administrada. Aquí podemos hablar nuevamente de nuestra solución de MDR, el Managed Detection and Response, pero en esta ocasión adaptado a entornos de OT, donde buscamos operar o apoyar a esas plantas que no mantienen un SOC internamente. Y para estas plantas que normalmente tienen o mantienen una operación 24/7/365. Cuando pensamos en respuestas a incidentes, esto es crítico, ya que aquí pensamos en que un incidente a nivel de una solución, una infraestructura de tipo OT, puede llegar a afectar la operación y como bien es dicho, el tiempo es dinero. Entonces, cada minuto en afectación cuesta miles, para no decir millones, dependiendo del tipo ¿cómo se llama?, de organización que sea. Por último, no podemos dejar por fuera pues la parte de los servicios profesionales, que básicamente aquí buscamos apoyar en ese diseño de arquitectura de tipo OT, pero que sean seguras. Contar siempre pues con una consultoría en la medida de la necesidad. Y, importante, un acompañamiento continuo. De nuevo, no pienso en que la seguridad en general sea un proyecto de que inicia hoy y termina mañana. Al contrario, es un proceso que lleva evolución diaria constante y no se detiene. Entonces, al final del camino, entender que Kaspersky aborda pues términos de ciberseguridad en términos o en entornos OT, pero con un enfoque similar al que lo hace en un entorno IT. Pero, nuevamente, respetando el hecho de que hablamos de un ambiente industrial, pensando siempre pues en el uso de tecnologías especializadas, marcando siempre un conocimiento profundo y experto, y pues poniendo de la mano con esa experiencia práctica para proteger los diferentes sistemas. Y ya para cerrar, acá vemos algo que resulta interesante, y es el hecho de entender en que el impacto económico, el impacto que puede darse, perdón, económicamente y operativo por el no estar preparados. Aquí normalmente se entiende el hecho de que contratar profesionales externos de una forma anticipada a un incidente normalmente resulta más económico que hacerlo en medio de una crisis. No es lo mismo hablar de que hoy por hoy se cuente con un personal capacitado o por lo menos que se venga capacitando a que buscar a alguien en el momento del incidente, el incidente en cuestión, el incidente en ejecución, en evolución, y tratar de conseguir a alguien que nos pueda apoyar en ese momento. Acá la gráfica pues muestra esas pérdidas interesantes que se pueden estar dando. Importante también entender que es que los negocios perdidos generan esa presión, generan una presión interesante a lo interno. Y pues lo que necesitamos hacer es mejorar esos procesos de gestión para evitar perderlos futuramente. Por otro lado, esos costos adicionales que se pueden ver en el tema de la optimización de algún plan de respuesta, como también pues no descartar el hecho de la mejora de los software e infraestructura.
Normalmente una práctica muy común de la gente es decir, si eso sirve, no lo toques, no lo molestes porque está operando. El problema es cuando deja de operar o cuando tiene algún problema o se da alguna situación. Y al ser tecnologías o software muy arcaicos o muy obsoletos, no tengan forma de restaurarlos. Nuevamente, probablemente eso se traduce en algún tiempo de inoperación y eso se traduce en dinero perdido. Y bueno, con esto cerraba yo la sesión del día de hoy. Ingrid, no sé si tienes algún comentario adicional. No, al contrario, Raymond, muchísimas gracias por la presentación, me parece de mucho valor. No sé si tenemos alguna consulta en el chat, Juan Diego, que tengamos pendiente por ahí. Vale, por el momento no tenemos preguntas. En caso de que hayan preguntas, por favor escríbanlas en el chat y con gusto las atenderemos. Claro que sí. Muchísimas gracias por la participación. Les repito, cualquier consulta, duda que tengan, nuestros correos están abiertos para cualquier demo, presentación ya más puntual. Estamos a la orden. Agradecerle al equipo de Kaspersky por la presentación y a ustedes por el tiempo tan valioso. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Excelente, saludos, gracias. Gracias, Raymond.